Hola criptoamigos, soy Juan Rodríguez. A finales de 2019 veíamos cómo el 29 de noviembre llegábamos a la zona de los 6.500 dólares, inclusive para lo que era el 18 de diciembre, llegábamos a los 6.400 dólares como el precio más mínimo que hemos visto de forma reciente. ¿Eso qué permitió en cuanto a Bitcoin? Primero, que se distribuya de una mejor forma, que esté en más manos. Y segundo, algo que es bastante importante y que vamos a estar analizando en este video, es cómo se ha conformado de una mejor forma la estructura del precio de Bitcoin, la cual nos infiere muchas cosas. Dentro de ellas, que cuando lleguemos a los 12.000 dólares en un impulso alcista, de ahí para allá prácticamente que no hay presión a la venta y por ende puede haber un movimiento bastante rápido de ahí hacia arriba. Ahora, es claro que tener esta consolidación de precios no nos dice que no podamos volver a la zona de los 7.000, de los 6.000 dólares. También vamos a estar hablando un poquito de ello. En una segunda parte de este video vamos a tocar algo que es bastante importante y que hemos notado, y es cómo los ciclos de Bitcoin se han ido alargando con el tiempo. ¿A qué me refiero con ello? Que por lo general llegar al nuevo máximo nos demoramos un poco más que en el ciclo anterior, y es lo que vamos a visualizar. Bien, como primer punto importante recordarles que estamos a 110 días del siguiente halving, que va a ocurrir de momento el 12 de mayo de 2020. Allí se disminuye la emisión de los Bitcoin a la mitad. ¿Qué datos importantes nos trae eso? Que ya quedan menos de 200.000 Bitcoin por emitirse antes de ese 12 de mayo de 2020, y que después de allí vamos a pasar de producir 1.800 Bitcoin diarios a producir 900 Bitcoin diarios. Adicional a eso, ¿qué tenemos? Que actualmente en el mercado hay 18.175.225 Bitcoin en circulación, y lo que vamos a hacer es verificar en qué zona se han comprado esos más de 18 millones de Bitcoin que hay en circulación. Fíjese que esta era la distribución o las zonas de precio en que se había comprado Bitcoin para el 25 de noviembre de 2019. ¿Y por qué cito esta fecha? Bueno, porque unos días después fue cuando Bitcoin llegó a la zona de los 6.500 dólares. Y vamos a hacer una breve comparación con lo que es el comportamiento del 19 de enero de 2020, hace 3 días. Para visualizar cómo ha cambiado la distribución de esos Bitcoin, teniendo en cuenta que fuimos después de ese noviembre a los 6.400 en diciembre. Entonces vamos a ver quiénes han vendido y cómo se ha comportado, qué podemos esperar. Lo primero, tenemos que tener claro que aquí en la parte de abajo nos está mostrando la cantidad de Bitcoin que se ha comprado en estos niveles de precio. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos estar hablando que entre los 0 dólares y los 300, 500 dólares se compraron alrededor de 3.800.000 Bitcoin, casi los 4 millones de Bitcoin. Que si lo vamos a comparar con la estructura de hace 3 días, bueno, fíjese que esa zona todavía se encuentra bastante intacta. Allí no han movido sus Bitcoin. ¿Dónde está la siguiente zona importante? Bueno, la siguiente zona importante, fíjese que se ubica aquí alrededor de los 3.500 dólares, donde se ha comprado más de 1.500.000 Bitcoin. Podríamos aproximarlo al 1.650.000 Bitcoin. Fíjese que si vamos a lo que pasaba el 25 de noviembre, esa cifra, como se evidencia, también estaba bastante intacta. Es decir, los holders que han adquirido Bitcoin aquí no los están comerciando, están esperando seguramente unos niveles más altos, o sus razones filosóficas y económicas para tener Bitcoin les dice que es un almacén de valor que está fuera del alcance de políticos, de gobiernos, y simplemente tienen ese valor, ese dinero como una reserva. Ahora, entonces, ¿dónde estuvo el gran cambio? Fíjese lo que ocurrió aquí entre la zona de los 6.000 y los 8.000 dólares. Esto era para el 29 de noviembre de 2019. Mire cómo aquí había menos de 1 millón de Bitcoin adquiridos en esta zona. Podemos estar hablando que en los 6.000 dólares era de unos 600.000 Bitcoin, que en los 6.500 era de unos 500.000 Bitcoin, en los 7.000 ya era como de unos 8.000, pero en general ninguno sobrepasaba la zona del millón de Bitcoin comprados, solo aquí en el rango de los 8.000 dólares y en el rango de los 9.000 dólares, como apreciamos. ¿Cómo se encuentra actualmente? Fíjese que la zona de los 6.000 dólares aún mantiene ese más de 600.000 Bitcoin que tenía. O sea, es una zona bastante fuerte. Y la de los 6.500 se ha incrementado.
Ahora, donde se observa el cambio importante es en la zona de los 7.000 y los 8.000 dólares. ¿Por qué? Porque son zonas que debido a que el precio duró allí un gran tiempo consolidándose, pues fíjese cómo ya en esa zona compraron más de 1 millón de Bitcoin, tanto en los 8.000 como en los 7.000. Y en los 7.500 observamos que alrededor de unos 750.000 Bitcoin adquiridos en esa zona. Adicionalmente se observa que en la zona de los 8.500 dólares también hay más de 1 millón de Bitcoin adquiridos en estos 2 meses, casi 2 meses que acaban de pasar. Realmente aquí se hizo una buena zona de acumulación. ¿Qué es de destacar también? Que en la zona de los 9.000 dólares muchas personas vendieron en pérdidas. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí, si nos vamos a la gráfica anterior, aquí veíamos en la zona de los 9.000 dólares que había más de 1 millón de Bitcoin que se habían adquirido aquí. Y para la fecha del 25 de noviembre esas personas se encontraban en pérdidas no ejecutadas, pero en estos 2 meses, bueno, varias de esas personas han decidido ejecutar sus Bitcoin en pérdidas. Y recuerde que tus Bitcoins se te pueden devaluar, pero hasta que no ingresas a la venta, realmente no estás asumiendo una pérdida. Y si miramos más hacia arriba de los 10.000 dólares o inclusive los 9.500, bueno, la estructura se mantiene muy similar a lo que se encontraba aquí en 25 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que estos son personas que han comprado sus Bitcoin, han acumulado en esas zonas y que vieron llegar el precio a los 6.400 y no ejecutaron sus Bitcoin, es decir, realmente no entraron en pérdidas. En este momento, ¿está devaluado sus Bitcoin? Sí, en cuanto al precio, valga la redundancia, que compraron acuerdo a la moneda de su país. Y como les decía al inicio de este video, fíjese lo importante que va a ser después de que lleguemos a la zona de los 12.000. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que aún está en pérdidas no ejecutadas, gente que seguramente compró en 2018 cuando veníamos bajando del precio desde los 20.000 o antes de llegar a esa zona y no ejecutaron sus Bitcoin, pero son personas que no han vendido sus Bitcoin, son personas que están esperando el siguiente ciclo. Y puede que muchos de ellos apenas vean que vayamos hacia los 20.000 empiecen a vender para obtener algún tipo de utilidad o para recuperar su capital en fiat, pero la presión de esto no es grande, es relativamente pequeña la cantidad de Bitcoin que se ha adquirido en esta zona. Ahora, este gráfico va a ser el punto de partida para explicarles 2 puntos bastante importantes. El primero, cómo los ciclos se han ido alargando en el tiempo. Es decir, desde ir de un punto mínimo, que es el punto rojo, al precio máximo en cada ciclo, fíjese que cada vez se tardan más días. Entonces lo que vamos a hacer es una inferencia cuánto podemos tardar al siguiente máximo. Pero lo que vamos a abordar de forma inmediata es cómo por lo general después de cada mínimo llega a una zona en la cual las personas, a pesar de que puede estar el precio más alto, hay más cantidad de tenedores de Bitcoin que están en pérdida referente al precio que compraron. Y es por lo general el punto de quiebre cuando las personas piensan que el precio va a ir más abajo y no esperan a obtener este tipo de utilidades. Algunas personas piensan que ese punto todavía está por llegar para Bitcoin en este ciclo. Para mí eso ya ocurrió aquí en abril de 2019. Recuerden que esta data simplemente es qué cantidad de titulares de Bitcoin están en ganancias y qué cantidad de Bitcoin tienen pérdidas, ojo, no ejecutadas, que son titulares de Bitcoin, pero no han ejecutado esos Bitcoin, dependiendo del día en que compraron, cuando el precio llegó a máximos o llegó a mínimos en los ciclos anteriores, y por ende en referencia a ello, cómo se encuentran sus Bitcoin que tienen actualmente. Esa información la toqué en este video, el próximo ciclo de Bitcoin, y te la voy a dejar en la descripción del video para que puedas verla con más detenimiento si no la has hecho, porque eso te va a poder inferir muchas cosas en cuanto al precio. Pero ¿qué nos dice ese cuadro que estábamos observando? Este de acá. Esta es una gráfica que, acuerdo al precio, que es la línea negra que se encuentra en el fondo, nos dice si los titulares de Bitcoin, los que tienen Bitcoin actualmente o para esas fechas en que se encontraba ese precio de Bitcoin, estaban en pérdidas en referente al precio, o sea, aquí en la parte verde, o estaban en bastante utilidades aquí en la parte roja, en la parte superior de la gráfica. Y para que esto sea más fácil de asimilar, yo se los voy a pasar aquí una temporalidad de 7 días, donde observamos rápidamente cómo esa zona por lo general vuelve a ser testeada en los ciclos en los cuales es mejor acumular Bitcoin o en los cuales la mayoría de los titulares de Bitcoin se encuentran en pérdidas. Para 2011, el precio de Bitcoin llegaba alrededor de los $2 después de haber venido por aquí desde la zona de los $32, si no mal recuerdo. Y para ese entonces,
la cantidad de personas que estaban en utilidades en referencia al precio que compraron era del 47%, o sea, había alrededor de un 53% en pérdidas. ¿Qué pasó? Después de eso vino a hacer un segundo testeo, en donde si ustedes se fijan, el rango llegó por aquí también nuevamente al 47% de las personas en pérdida. Es el punto de quiebre donde las personas piensan que el precio va a seguir bajando, ingresan en venta y lo que ocurre es que realmente ese era el punto de inflexión para continuar al alza e ir a buscar el siguiente máximo. Algo muy parecido pasó aquí en la zona del 2015, cuando el precio después de ir a los $1,200 fue a testear en su punto más bajo alrededor de los $170. En esos momentos, la cantidad de personas que estaban en utilidades llegó al 42%, pero fíjense que unos meses después, para octubre de ese mismo año, sin necesidad de obtener nuevos mínimos, la cantidad de personas que llegaron a tener pérdidas fue aún más grande en relación al precio que habían comprado Bitcoin. Fíjense en este momento como solo el 40% de las personas que para ese entonces tenían Bitcoin, a pesar que era un precio más alto, estaban en ganancias no ejecutadas, es decir, el 60% prácticamente que estaban en pérdidas no ejecutadas. ¿Qué ha pasado de forma reciente? ¿Qué es lo que nos debe interesar más? Bueno, cuando llegamos a los $3,150 aproximadamente, los titulares de Bitcoin llegaron a tener ganancias de alrededor del 41%, es decir, casi el 59% estaba en pérdidas. Pero después de eso, sin ir a un punto más bajo, testeamos esta segunda zona, donde aquí nuevamente el 41.44 estaban en ganancias no ejecutadas y el restante en pérdidas no ejecutadas. Muchas personas estiman que esto puede volver a ocurrir de forma pronta. La verdad, pues desde mi punto de vista no lo veo así. Y si acortamos un poco la imagen, veíamos como en esta zona, cuando veníamos a explorar abajo de los $7,000, los 6,500, los 6,400, alcanzamos a llegar a un punto bajo en diciembre 18, cuando llegamos a los 6,400, del 55% de las personas en utilidades, es decir, el 45% estaba en pérdida. Y antes de eso, para noviembre, donde les mostraba ahorita la estructura, la cantidad de titulares con ganancias no ejecutadas llegó al 57%, el restante en pérdidas. Actualmente ese porcentaje es que el 76% de los titulares de Bitcoin tienen ganancias no ejecutadas. ¿Qué quiere decir eso? Que un 24% tienen pérdidas no ejecutadas. Esto ustedes lo pueden ir a explorar de una forma más profunda en el análisis de la red que hace Coinmetrics, un muy buen estudio que se los recomiendo. Y antes de continuar con el tema del ciclo y ver cuándo puede llegar al siguiente máximo, déjenme recordarles que este canal está siendo patrocinado por LEND, un servicio de ahorro y créditos que a cambio de que tú dejes en colateral tus Bitcoin te pueden hacer un préstamo en la moneda de tu país, haciéndolo llegar a la cuenta bancaria de tu país o recibirlo mediante la stablecoin DAI para solucionar alguna emergencia y que no tengas que ingresar a la venta de tus Bitcoin. Y finalizo este video mostrando la estadística de cómo en tiempo, en días, se está alargando el siguiente máximo de Bitcoin. Fíjense que aquí cada color me está indicando cuántos días tardó, aquí en la parte de abajo me dice cuántos días tardó en ir desde su mínimo de precio hacia su máximo, es decir, desde este punto rojo al verde. Por ejemplo, en el primer ciclo entre 2011 y 2010, fíjese que ese ciclo tardó un poco más de los 300 días. El segundo ciclo está identificado con la línea azul. Fíjese cómo tardó casi 750 días, que fue este ciclo en ir desde la zona de los $2 a más de los $1,000. Y si nos remitimos al último ciclo que nos lo identifica aquí con la línea verde, nos dice que tardó alrededor de un poco más de 1,050 días, que fue este ciclo de ir de los $170 hacia los $20,000 a finales de 2017. ¿Cuánto tardará el siguiente ciclo de finales de 2018? Bueno, se aproxima que sea alrededor de un poco más de los 1,300 días. Seguramente ustedes me habrán visto mostrar este tipo de gráficas de fractales donde esperamos que se repita algo muy parecido y que ese máximo de precio llegue para el año 2021-2022. Acuerdo el ciclo que les acabo de mostrar, acuerdo esa estadística, estaría llegando para 2022. Esa apreciación se repite inclusive partiendo la medición desde que ocurren los halvings. Mire cómo en el primer ciclo, identificado aquí con la línea gris, nos muestra que después de que ocurrió ese halving, en cantidad de bloques, aquí nos lo están midiendo, ese nuevo máximo llegó antes
que en el ciclo más reciente. Fíjense que aquí, para llegar a los $20,000 después del 2016, tardó un poco más en cuanto a bloques y por ende en días. Ahora, si nosotros gastásemos el mismo tiempo en días que sucedió en el ciclo anterior, bueno, esta página nos permite inferir que ese siguiente máximo llegaría en octubre de 2021. Pero como les digo, los ciclos se están extendiendo y es muy posible que esto realmente ocurra para 2022. Aquí en esta página hacen un cálculo en el cual aprecian que ese siguiente máximo estaría en los $403,000 para lo que es octubre de 2021. Yo para esa fecha soy un poco más centrado desde mi punto de vista y yo lo veo en esta zona, en esta media móvil, más bien alrededor de los $120,000 por precio de Bitcoin. Inclusive este precio lo esperaría más hacia 2022 y a 2021 veo muy posible lo que es la zona de los $60,000, pero esto es solo especulación. Hay que ver y esta es data que puede seguir. Amigos, espero que esta data les haya servido, que la información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.